en el trabajo, un tema muy importante como es la implementación de un sistema de gestión según la ley 29783. Recuerda pues que la ley 29783, que promueve una cultura de prevención de riesgos laborales, exige que toda empresa tenga un sistema de gestión según la ley 29783, y es en eso pues que nos vamos a centrar el día de hoy. Muy bien, empezamos entonces. ¿Por qué debemos tener un sistema de gestión? No solamente porque lo dice la ley 29783, sino que también porque en la Constitución Política del Perú, pues, entre los derechos fundamentales de todo peruano, está pues su integridad física, su integridad psíquica, moral. En el artículo 1 dice pues que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Y en el artículo 2, pues, dice que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física, y eso incluye el ámbito laboral. Entonces, cuando una persona está trabajando, tiene también este derecho fundamental, ¿verdad? Salvaguardar su integridad física. Muy bien, y por supuesto, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, los derechos constitucionales son irrenunciables, recuerda eso. Entonces, ninguna persona pues puede renunciar a su derecho a su integridad moral, psíquica o física por realizar una actividad laboral. Recuerda siempre eso. Muy bien. Dicho esto, ahora vamos pues a qué cosa será seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué concepto ustedes tienen o qué concepto ustedes pues conocen de lo que es seguridad y salud en el trabajo? Pues seguridad y salud en el trabajo nos dice pues el decreto supremo 007/2007 que son acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, ¿verdad? Entonces, seguridad y salud en el trabajo significa que el trabajador tenga un puesto de trabajo seguro, que tenga un puesto de trabajo que no afecte su integridad física, psíquica ni social, que su medio ambiente sea un ambiente que no sea agresivo hacia su seguridad o hacia su salud. Eso es seguridad y salud en el trabajo. Pocas palabras, que un trabajador entre sano a trabajar y se vaya a su casa sano también, ¿verdad? Eso es seguridad y salud en el trabajo. Y debemos recordar pues que en el Perú existe una ley, la ley 29783, que fue promulgada en el año 2011 en el gobierno de Ollanta Humala, en el contexto de que el Perú iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces no se exigían pues ciertos requisitos, como que tengamos una ley transversal, una ley que se aplique a todos los sectores económicos, en todo el ámbito nacional, y también que sea una ley que cumpla con los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Es entonces que en ese contexto se da la ley 29783, que está basada en 9 principios. Es así como una casa tiene sus fundamentos, la ley tiene 9 fundamentos, tiene 9 fundamentos. Entre ellos está el principio de consulta y participación, en donde allí tenemos pues la participación de el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, primacía de la realidad, protección, atención integral de la salud, información y capacitación, responsabilidad, cooperación y prevención, ¿verdad? Entonces son 9 principios sobre los que descansa esta ley 29783. Debes recordar siempre estos 7 principios. Ante cualquier vacío legal, priman los 9 principios de la ley 29783. El objetivo de la ley, ¿cuál es la razón de que tengamos una ley de seguridad y salud en el trabajo? Pues la ley es muy ambiciosa en ese aspecto y me dice pues que el objeto de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Entonces la ley es muy ambiciosa en ese aspecto. Lo que quiere es cambiar la cultura de una nación, la cultura de un país, la cultura de una organización, que seamos una sociedad, que seamos un Estado, que seamos una organización preventiva y no reactiva, ¿verdad? Que no esperemos que sucedan los accidentes y recién actuamos, ¿no?
Y para ello, pues, me remito al ejemplo de esta cadena de comida rápida que tuvo un accidente, que no podemos decir el nombre, en donde ellos actuaron reactivamente, ¿verdad? Tuvieron varias alarmas que los prevenían de que algo malo podía suceder en su lugar de trabajo, pero no hicieron nada, ¿verdad? No hicieron nada hasta que ya fue demasiado tarde. Entonces, no debemos seguir estos ejemplos. Y en el caso que les cuento, fue mortal el accidente que ocasionó no implementar medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, no debemos ser así, señores. No debemos ser una organización reactiva, sino una organización preventiva. Y por eso estamos el día de hoy, para aprender a ser preventivos, a ser proactivos, ¿verdad? Y eso es lo que busca, ese es el objeto de la ley, prevenir riesgos laborales, promover una cultura de prevención. Y para ello, pues, intervienen tres actores en la ley, que son el Estado, que tiene el rol fiscalizador y de control. También tenemos, pues, al empleador, que debe de prevenir, cumplir el principio de prevención, y los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de esta normativa. Entonces, estos tres actores que deben estar presentes siempre en la seguridad y salud en el trabajo: el Estado, los trabajadores y los empresarios. Muy bien. Y la ley pues aplica a todos los sectores económicos. Esto es algo que debemos resaltar. Aplica al sector público, al sector privado, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a trabajadores por cuenta propia también, aquellos pues que nos entregan recibos por honorarios, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, contratas a un carpintero que te hace un trabajo por cuenta propia, también debe estar protegido en tu centro de trabajo, pues, por tu sistema de gestión. Y eso incluye también a los visitantes. Hay que tener en cuenta también esto. Y sector también de servicios, sector público, a las modalidades formativas, como por ejemplo aquellos pues que nos brindan servicio y son practicantes. Recuerda pues que ellos también deben estar protegidos por tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Seguimos. Y la ley 29783, esto es algo que debemos de saber nosotros, sigue el ciclo de Deming, ¿verdad? Está estructurada de tal manera que sigue el ciclo de Deming. No sé si se acuerdan el ciclo de Deming: planear, hacer, verificar, actuar, ¿verdad? El ciclo de mejora continua. Es entonces que la ley está estructurada de esta manera, ¿no? Aunque no tan ordenada como nos gustaría, pero cumple con el ciclo de Deming. Algunos dicen pues que la ley 29783 del Perú es una mala copia de la OSAS 18001, ¿verdad? Entonces, trata de cumplir el ciclo del PHDA o ciclo de Deming, en donde planeamos lo primero que debemos hacer para implementar un sistema de gestión, y esto quiero que lo tengas muy claro. Lo primero es planear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, esto es muy importante. Lo primero es planear. Luego hacer, en donde ya ejecutamos lo que nosotros hemos planeado en un momento. Ejecutamos todo lo que hemos planeado, ¿verdad? Y se debe documentar todo lo realizado, porque debe recordar que ante una inspección de SUNAFIL, lo que ellos te dicen es que el registro es una evidencia de hecho y de no hecho, ¿no? Tú lo puedes haber hecho, pero si no lo registras, para el de SUNAFIL prima la realidad, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, hacer. Y luego pues verificamos. Ya lo planifiqué, ya lo hice, y ahora pues debo de verificar que lo planeado y que lo hecho se correspondan entre sí, ¿verdad? Si hice lo que planeé, si se lograron los resultados, con qué eficacia y eficiencia he actuado, qué impacto logramos en los clientes, en los proveedores, en la salud de los trabajadores, y qué explican los resultados y el impacto logrado, ¿verdad? Entonces, la tercera fase es verificar. Y la cuarta es actuar. ¿Qué aprendimos? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué aciertos deberíamos estandarizar? ¿Cómo, cuándo y dónde aplicamos el conocimiento adquirido? ¿Verdad? La cuarta parte es muy importante, el actuar, ¿verdad? Visto este cuadro, tú me dirás: muy bien, este cuadro yo lo logro entender, pero
cómo esto se corresponde con la ley 29783, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y debemos recordar, pues, que lo que nos pide la ley es un sistema de gestión. ¿Y qué cosa es gestión? Planear, organizar, dirigir y controlar. Es decir, gestionar es llevar a cabo el ciclo de Deming en nuestra organización, en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Es decir, gestionar la seguridad y salud en el trabajo es planearla, es organizarla, es dirigirla y es controlarla. Eso es gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Recuerda pues el concepto muy importante que es la gestión. Y lo que te decía, cómo se corresponde el ciclo de Deming o el ciclo PHBA con la ley 29783, lo puedes ver aquí en esta figura, ¿verdad? Cuando hablamos de planear, hablamos pues de identificar la legislación que nos corresponde, si yo soy, qué sector soy, si soy el sector construcción, si yo soy minería, industria, electricidad, entonces tengo que identificar mis normas sectoriales. Tengo que identificar mis peligros, mi I+C. Tengo que realizar mi I+C, ¿verdad? Asimismo, tengo que establecer objetivos. Y de los objetivos, pues, van a derivar programas, planes que yo tengo que realizar en mi organización. Y por supuesto, tengo que también establecer, pues, mi política de seguridad y salud en el trabajo. Y mis objetivos, valga la aclaración, deben ser objetivos alcanzables, medibles, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Entonces, la primera parte es planificar. Y después, pues, debo ya de ejecutar lo que yo ya he planeado. Y ahí está, pues, establecer responsabilidades, capacitar, comunicar, establecer un procedimiento de comunicación, los documentos que me pide la ley, los registros que me piden, ¿verdad? Son 8 registros y otros documentos obligatorios que me pide la ley 29783. Control operativo, los controles que yo voy a implementar y que están detallados en mi I+C, pero que ahora yo tengo que llevarlos a la práctica. Esos controles que están en mi I+C, ahora tengo que implementarlos. Y por supuesto tengo que establecer programas de emergencia, ¿verdad? Entrenamiento de brigadas, simulacros, etcétera, etcétera. Entonces, eso corresponde a lo que vendría a ser el hacer. Y después vendría a ser pues, lo que es verificar, ¿verdad? Tenemos que verificar lo que hemos planeado y lo que hemos ejecutado. Y para ello, pues ahora, ¿qué parte de la ley me habla de verificar? Pues las partes que me hablan de investigación de accidentes, incidentes, los registros, las auditorías, muy importante llevar a cabo las auditorías y las demás actividades de seguimiento y medición de nuestro desempeño, ¿verdad? Y luego, en lo que es actuar, ya viene a ser pues lo que es la revisión por la gerencia. Entonces, esta es la correspondencia que debe existir entre la ley 29783 y el ciclo de D, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer pues esta ponencia y esta parte es muy importante. Entonces, esta parte de aquí quisiera que le prestes mucha atención, ¿verdad? El ciclo de Deming y su correspondencia con la ley 29783, como ves allí en la figura. Y ahora pues vamos a tratar de desarrollar un poco más cada fase del ciclo de Deming en la ley 29783, porque estamos hablando de una implementación, ¿verdad? Muy bien. Y para ello, pues debemos empezar, señores, los que aún no lo han hecho deben saber que lo deben hacer. La ley te exige que tú tengas una línea base, que es la foto del momento, ¿verdad? Una línea base, como ves allí. Y para ello no hay que descubrir nada nuevo. Tú te vas a los formatos referenciales y allí vas a encontrar, pues, el modelo de la línea base, ¿verdad? Entonces es simplemente verificar, comparar mi empresa con los requisitos de la ley. Es como una mini auditoría, ¿verdad?
en donde tú vas allí a esta línea base que está en los formatos referenciales y entonces vas a verificar si cumples o no cumples con los acápites de la ley. Por ejemplo, allí, como vemos allí en las figuras, vemos si existe una política, si la política cumple con los requisitos que me pide la ley, y así vas marcando cada requisito legal, si cumples o no cumples, o si cumples a medias y tienes una observación. Y al final te va a salir un resultado, ¿verdad? Porque tú tienes que tener la foto de ese momento. Cuando tú realizas la línea base, ¿cuánto cumples de la ley? Un 50, un 60, un 70%, eso te lo va a determinar cuando tú hayas culminado con tu línea base, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezo, señores, a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Realizando una línea base, ¿verdad? Como vemos allí. Entonces te va a salir un resultado, aquí qué empresa eres, qué tanto cumples de la ley, qué el cumplimiento, y al final tiene que salirte, pues, tiene que salirte un resultado. Y en base a ello, ahora tú vas a poder planificar tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y vas a poder implementar lo que se viene más adelante, ¿no? Lo que te pide los diferentes elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? En base a tu línea base, tú, por ejemplo, ahí vemos esta figura, vas a determinar que tienes que hacer una política porque no la tienes. En el punto 2 tampoco tienes objetivos, tienes que implementarlos. En el punto 3 tienes documentos que tienes que implementar porque te los pide obligatoriamente la ley y te has dado cuenta en tu línea base que no los tienes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en tu línea base te vas a dar cuenta de que careces de estos elementos, como indicadores, procedimiento de compras, preparación y respuesta ante emergencia en el punto 13, 18, revisión por la dirección, 20, acciones correctivas, 21, mejora continua. Entonces, de allí de tu línea base te vas a dar cuenta qué es lo que tú tienes y qué es lo que te falta, qué es de lo que careces. Y a partir de allí, señores, a partir de allí, vas a poder, pues, planificar tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y ahora sí empezamos, pues, con el planificar. El planificar objetivos, metas, tu plan de gestión, como vemos aquí en la figura, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ya hiciste tu línea base, ya determinaste qué es lo que te falta y entonces ahora pues tienes que implementar una política de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento mandatorio, ¿verdad? Que te exige la ley 29783. ¿Qué cosa es una política? La política es un compromiso, es una declaración de compromisos que asume la máxima autoridad de la organización. Si, por ejemplo, tu organización es una transnacional, quien debe firmar la política es el representante legal de la organización acá en el país. Y la política no hay que descubrir tampoco nada, ya la ley me dice cómo debe ser la política, me dice que debe ser específica para la organización, apropiada al tamaño y a la naturaleza de las actividades. Esto quiere decir, yo al leer mi política tengo que enterarme a qué se dedica la empresa. Ser concisa, sin tanta palabrería. Hacerse efectiva mediante la firma del empleador o representante de mayor rango o responsabilidad en la organización. Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. ¿Cómo yo la difundo? La pongo en un banner en el comedor, la pongo en mi página web o tal vez la pongo a la entrada de la empresa, se la entrego a los proveedores. Tengo que demostrar cómo yo la hago accesible, cómo la difundo entre mis colaboradores, ¿verdad? Y luego ser actualizada cada año y ponerse a disposición de las partes interesadas, ¿no? Cuando venga la SUNAFIL o un proveedor o tal vez un cliente, yo le hago entrega de mi política, ¿verdad? Entonces, mi política siempre está disponible, recuerda eso. Y establezco mi política y debe estar fechada y firmada por la máxima autoridad de la organización, ¿verdad? Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? El empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes
expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, como vemos aquí en la figura, ¿verdad? Y acá vemos, mira, está firmada por la máxima autoridad de la organización. Entonces la política es un compromiso. ¿Y qué debe contener? Aquí lo vemos, ¿no? Lo que me dice la ley 29783, lo que debe cumplir la política, ¿verdad? La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, la mejora continua y por supuesto que mi sistema de gestión es compatible con otros sistemas de gestión de la organización. Entonces, esto es lo que debe de contener mi política, ¿verdad? Tú lo puedes adornar con diferentes palabras, pero básicamente esto es lo que tú debes declarar en tu política de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, muy importante saber el contenido mínimo que debe tener tu política de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Y seguimos con planificar. También me dice que yo debo de cumplir con el principio de consulta y participación. Para ello, señores, debo de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Basamento legal de esto está en la ley 29783, en los artículos 29 al 33 y en el reglamento de la ley, en los artículos 38 al 73, me habla de que yo tengo que tener un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? ¿Y cuándo debo tener un comité o un supervisor? Cuando yo soy una empresa que tiene 20 o más trabajadores, declara la ley que yo tengo que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y si soy una empresa que no llega ni siquiera a 20 trabajadores, me quedé en 19, entonces debo de tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y si hay un sindicato mayoritario, este incorpora un miembro, es un miembro del sindicato en calidad de observador, ¿verdad? Entonces, esto es algo también que tú debes de recordar. ¿Quién nombra al supervisor o al comité? Lo nombran los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores mediante elecciones, así como las últimas elecciones que hemos tenido hace unas semanas, así también debe haber pues elecciones de seguridad y salud en el trabajo para que los trabajadores elijan a sus representantes. Recuerda eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? No quiero seguir sin antes precisar que es una falta grave. Óyeme lo que te estoy diciendo, es una falta grave que en una organización no exista un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es considerado una falta grave. Y recuerda pues que la multa por incumplir este requisito de la ley es grande porque es una falta grave, ¿no? Recuerda que las multas van desde 0.1 hasta 200 UIT. Recuerda eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? El comité de seguridad y salud en el trabajo es un órgano paritario de participación interna de la empresa, ¿verdad? Recuerda eso, es un órgano paritario. Paritario quiere decir que es múltiplo de dos. ¿Por qué es paritario? Porque la mitad representa a los trabajadores y la otra mitad representa al empleador. Por eso es paritario. Hay un equilibrio de poderes allí, ¿verdad? La mitad representa al trabajador y la otra mitad representa a los empresarios, al empleador, ¿verdad? Y es un órgano pues destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de diálogo ordenado. Entonces, ¿para qué es el comité? Para dialogar, para intercambiar puntos de vista
respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es para tener conversaciones, diálogos, acuerdos en torno a la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores. Eso es tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y requisitos para integrar el comité de seguridad y salud en el trabajo, muy importante. Yo tengo que ser trabajador de la empresa, primer requisito. Entonces, en mi comité de seguridad y salud en el trabajo, yo no puedo pues ser parte del comité si no pertenezco a la empresa, si no estoy en la planilla. Recuerden ustedes pues que las contratas no pueden ser parte del comité porque ni las contratas ni las subcontratas son parte de la empresa principal. Así también tampoco puede estar el practicante, porque el practicante tampoco está en la planilla, no es considerado todavía un trabajador de la empresa. Los que me dan recibo por honorarios tampoco, porque ellos se ajustan pues a un contrato de locación de servicios, no es un contrato laboral. Y tampoco las personas que están a prueba. Recuerda que el empleador pues tiene 3 meses de gracia en donde pone a prueba a su nuevo colaborador, ¿verdad? Entonces tampoco esta persona podría integrar el comité de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser de la empresa, ser trabajador de la empresa, estar en planilla. Y por supuesto tener 18 años de edad como mínimo, ¿verdad? Tener 18 años de edad como mínimo y de preferencia que esta persona que va a integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que tenga conocimientos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Esto también es algo que hay que prestar atención. Muy bien. ¿Cómo se elige a los representantes de los trabajadores ante el comité? Se elige mediante sufragio directo, ¿no? Se realiza, pues, elecciones en donde hay una junta electoral, donde hay un presidente de la junta electoral, viene el secretario, los demás vocales. Así tal cual nosotros hemos votado últimamente, ¿verdad? Hay un ánfora y entonces yo puedo ir a votar y el voto es secreto, ¿verdad? Y allí elijo a la mitad de mi comité. La mitad es elegida democráticamente, la otra mitad es elegida directamente a dedo por los empresarios, por el empleador. Entonces la votación es secreta y directa. Y 15 días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, ya tengo que tener quiénes son mis candidatos habilitados para postular, ¿verdad? Debo recordar eso. Y no hay que descubrir nada también si tú te vas a la SUNAFIL, a su página de la SUNAFIL, o si te vas por ejemplo, a la página del Ministerio de Trabajo, allí están todos los formatos que tú necesitas para llevar a cabo tus elecciones. Como ves allí en la figura. Está el formato 1 que te lo puedes descargar, que es el modelo pues para que el empleador solicite al sindicato que lleve a cabo las elecciones. El formato 2, que es el modelo de convocatoria al proceso de elecciones, ¿verdad? En el formato 2 yo convoco a elecciones, el empleador o el sindicato lo hace, ¿verdad? En el formato 3, modelo de carta de presentación de candidatura. Si yo quiero participar, presento mi candidatura mediante el formato número 3. En el formato número 4 está el padrón electoral, es decir, la nómina de la empresa, los trabajadores de la empresa, cuántos están aptos para votar. Entonces lo coloco allí en el formato número 4. En el formato número 5, una vez que yo tengo los candidatos que quieren ser parte del comité, ahora los depuro, si cumplen con los requisitos, que ya hemos dicho cuáles son los requisitos, ser mayor de edad y pertenecer a la empresa, ¿verdad? Estar en la planilla de la empresa. Una vez que ya he hecho eso, en el formato número 5, ya pongo a los candidatos aptos para que se realicen las elecciones. Ya tengo mis candidatos. Y en el formato número 6, entonces aquí pongo el padrón electoral y proceso de elección de los representantes titulares y suplentes. Este pues es para ya
Este ya también es un padrón, el formato número 6. En el formato 7 está ya el acta de inicio del proceso de votación. Llega el día de la votación y entonces yo tengo que iniciar ese día elaborando este formato, el formato número 7, ¿verdad? Entonces yo hago un acta de inicio del proceso de votación. Si tú te fijas ahí en las firmas, hay un presidente de la Junta Electoral, hay un secretario y vienen después los demás vocales, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Tienes que formar tu junta electoral. Y en el formato 7 ellos firman dando inicio a las elecciones, ¿verdad? Y en el formato número 8 es el acta de conclusión del proceso de votación. Ya después termina el día, ya votaron todos, entonces se cierra la elección y se llena pues este formato número 8, ¿verdad? Como vemos allí en la figura, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, como vemos allí en la figura. Y en el formato número 9 ya se da el acta del proceso de elección, ya entonces se ponen los resultados. En el formato ya número 9 ya pones qué candidato sacó el mayor número de votos, quiénes han sido elegidos representantes titulares y quiénes son suplentes, ¿verdad? Acorde al número de votos se elige pues a nuestros representantes, ¿verdad? Los que sacaron más puntaje son los que entran al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, como vemos allí. Y valga la aclaración, el personal de dirección y de confianza no puede participar en las elecciones, ¿verdad? Recuerda eso. Acá lo vemos, mira, el personal de dirección y de confianza no podrá votar ni postular para ser miembro del comité como representante de los trabajadores, porque ellos representan al empleador. Recuerda eso, eso está en el artículo 49 del reglamento de la ley 29783. Entonces, personal de dirección y de confianza no pueden votar, porque ellos son elegidos a dedo por el empleador. Recuerda eso, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo muy importante aclarar. Con el tema de personal de dirección y confianza, para yo ser personal de dirección y confianza, existe una norma en donde dice que debe haber una comunicación por escrito, en donde la empresa a mí me comunica que mi puesto es de dirección, que mi puesto es de confianza, ¿verdad? Recuerda eso, tiene que haber una evidencia de que yo soy realmente un personal de dirección y de confianza. Para ello debe haber un documento escrito, como vemos allí en la figura, ¿verdad? Esto es muy importante porque muchas veces hay confusión de quiénes son los puestos de dirección y de confianza. Muy bien, hasta allí vemos pues lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Y el comité pues tiene entre otras funciones, por ejemplo, aprobar pues el IPRC, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Sus funciones pues están allí especificadas en la misma ley y en su reglamento. Muy bien. Muy bien. Una vez que ya hiciste tu línea base, dice, si solo se realiza el acta del comité, no lo entendí bien. Bueno, una vez que hiciste tu línea base, ya hiciste tu línea base, entonces ya elegiste a tu comité de seguridad y salud en el trabajo, entonces ahora te toca hacer tu IPRC, ¿verdad? Tienes que realizar pues tu IPRC. ¿Qué cosa es IPRC? Que es es una matriz obligatoria para toda organización. Lo que significa es identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y es tu columna vertebral de tu sistema de gestión. ¿Por qué es tu columna vertebral? Porque del IPRC se van a desprender los demás documentos, como son tu plan, tu programa, tus objetivos. También se va a desprender pues lo que son las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, el uso del EPP, los monitoreos. Entonces el IPRC es una actividad, es una parte fundamental de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
¿verdad? Entonces, tu I per se. Dice, tengo 17 obreros y 3 personal administrativo. Ya son 20, tienes que tener tu comité, ¿verdad? Claro, si los 20 están en planilla. Muy bien, ¿y por qué debo de tener un I per se, señores? Para prevenir accidentes, muy importante, para prevenir accidentes. El I per se es un documento muy importante porque allí se detallan cuáles son mis peligros, cuáles son mis riesgos y también allí determino qué PP yo voy a necesitar. Para prevenir enfermedades ocupacionales, porque allí también yo detallo cuáles son los agentes físicos, químicos a los que yo estoy expuesto, ¿verdad? Y también las medidas de control para controlar estos agentes físicos, químicos, ergonómicos, etcétera, etcétera. Y por supuesto debo de tener mi I per se porque es una falta grave no tener mi I per se. Es una falta grave porque estoy incumpliendo los requisitos legales pues de la norma. En el artículo 57 y en el artículo 65 de la ley me habla pues de evaluación de riesgos, ¿verdad? Entonces, por eso debo de tener mi I per se. Y el I per se salió una normativa el que ahora tiene pues el I per se una fecha de caducidad. Ahora el I per se, señores, tiene que ser elaborado y actualizado periódicamente, sin exceder el plazo de un año, según el Decreto Supremo 002-2020 TR, el I per se tiene una fecha de caducidad. Hay que actualizarlo cada año. Debe ser por puesto de trabajo, así que si tú tienes 30 puestos de trabajo, tienes que tener 30 I per se, ¿verdad? Debe ser con participación de personal competente y en consulta con los trabajadores. Tiene que ser en consulta con los trabajadores. ¿Qué más? Y ahora vamos a ver conceptos importantes. ¿Cómo hacer un I per se? Pues tengo que saber los conceptos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Vamos a ver las definiciones que me da la misma ley y su reglamento. ¿Qué cosa es peligro, señores? Peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y al ambiente. ¿Qué me pide a mí la ley 29783? ¿Qué tengo que hacer con los peligros que hay en el lugar de trabajo? Debo identificarlos. ¿Y qué cosa es riesgo? Probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al medio ambiente, ¿verdad? ¿Y qué me pide a mí la ley que tengo que hacer con el riesgo? Tengo que evaluarlo, asignarle un valor, ¿verdad? El riesgo es probabilidad, entonces tengo que asignarle un valor. Tengo que establecer esa probabilidad. Y medida de control son todas acciones enfocadas a controlar el riesgo. Tengo que controlar ese riesgo mediante ciertas medidas de acuerdo a una jerarquía de controles. Dicho esto, pues, tengo que identificar, tengo que evaluar y tengo que controlar. Esa es mi función como supervisor, porque vi por ahí una pregunta que cuál es mi función como prevencionista. Pues tu función como prevencionista es esta: identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos en tu organización, ¿verdad? Peligros, ejemplos, vamos al ejemplo de la vida diaria. Por ejemplo, los que cocinan en su casa, por ejemplo, el peligro es el cuchillo. El riesgo es que te cortes. Y medida de control, pues, por ejemplo, usar un cuchillo en buen estado, ¿verdad? Otro ejemplo, en tu empresa, el peligro es el montacarga, ¿verdad? El proceso de manejar, ¿no? El montacarga en sí mismo, el uso del montacarga. El riesgo es, ¿cuál es el riesgo allí? Pues que puede haber un atropellamiento, puede haber una colisión, un choque, ¿verdad? ¿Y qué medida de control tenemos allí? Muchas, ¿no? Desde el mantenimiento del montacarga, que tenga su extintor, respetar los límites de velocidad, la señalización, que tengamos luces, las luces en buen estado, que el montacarga tenga su baliza, su alarma de retroceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y así debes hacer
con los peligros en tu organización. Identificarlos, evaluarlos y controlarlos, ¿verdad? La diferencia entre peligro y riesgo es que algunos lo ven como peligro causa y el riesgo es el efecto. Por ejemplo, el peligro es la bomba, el riesgo es la explosión, el peligro es el veneno, el riesgo es la intoxicación o envenenamiento, ¿verdad? De allí vemos varios ejemplos. El peligro es la electricidad, el riesgo es el contacto eléctrico, la electrocución, ¿verdad? Como vemos allí en la figura, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué es el I+C? En pocas palabras, metodología que te permite, y acá está resaltado, la función del prevencionista, identificar, valorar o evaluar y controlar, ¿verdad? Allí vemos una tarea, hay un peligro y hay un riesgo, como ves allí en la figura, ¿verdad? Entonces tú tienes que identificar, evaluar y controlar, ¿no es cierto? Esta es la función fundamental del prevencionista. ¿Y cómo identifico los peligros, señores? Haciéndome las preguntas correctas. ¿Qué es exactamente lo que yo hago? ¿A qué me dedico? Soy del sector construcción, pesca, el I+C continuo. Sí, el I+C continuo también es llamado ATS, ¿no? Sí, es un I+C continuo. ¿Cómo identifico los peligros, señores? Haciéndome las preguntas correctas. ¿A qué sector yo pertenezco? Soy minero, construcción, pesquería, industria, comercio, sector electricidad. ¿Qué es exactamente lo que yo hago? ¿Qué materiales uso? ¿Qué equipo y herramientas voy a usar? ¿Cómo realizaré el trabajo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De día, de noche? ¿Cómo afecta esta actividad a las personas, equipos, materiales y al ambiente? Y si el personal que dispongo es el idóneo y en cantidad necesaria. Sobre todo debo centrarme en la pregunta, la penúltima, ¿verdad? ¿Cómo afecta la actividad a las personas, equipos, materiales y al ambiente? Porque aquí están los peligros, señores. ¿Los peligros dónde están? Los peligros están en las personas. Las personas son peligrosas. Están en los equipos que yo uso, las máquinas, los vehículos. También están en los materiales que yo uso. ¿Qué materiales uso? Uso pintura, gas, uso thinner, solventes, nitrógeno. ¿Qué uso? Y el ambiente, pues, ¿en qué ambiente me desarrollo yo? ¿Cuál es el medio ambiente en el que yo estoy? ¿Estoy en una oficina? ¿Estoy en una planta? Entonces, el ambiente en el que yo desarrollo mis actividades. Entonces, estas preguntas debo hacerme, ¿verdad? ¿Dónde están los peligros? En las personas, equipos, materiales y el ambiente. Muy bien. Y metodología para desarrollar el I+C, señores. Para desarrollar tu I+C, me voy pues a los formatos referenciales. Recuerda esta resolución ministerial 050-2013-TR. Allí están los formatos referenciales y me da pues 3 modelos de cómo hacer mi I+C, ¿verdad? Me da 3 metodologías en donde me dice pues que yo debo primeramente establecer mis procesos, listar mis actividades, luego debo identificar mis peligros y determinar los riesgos, luego debo evaluar ese riesgo, valorarlo y finalmente establecer medida de control. El punto 5 acaso sea el punto más importante. De aquí vemos pues, aquí vemos uno de los métodos que está allí en los formatos referenciales, ¿verdad? El método que nos propone los formatos referenciales. Mira, aquí está, determino mi proceso, mi actividad, mi tarea, el peligro, el riesgo, la consecuencia, porque el riesgo tiene 2 dimensiones, probabilidad y consecuencia, y luego establezco la probabilidad, y después pues la severidad, y luego multiplico estos hasta hallar pues ya mi nivel de riesgo, ¿no? Allí vemos, primero, por ejemplo, mira, gestión comercial, que pertenece a la actividad, la actividad de gestión gerencial, la tarea de recepción de equipo del cliente. Acá vemos, y aquí vemos varios peligros allí. Por ejemplo, uno de ellos, mala postura al sentarse, es un peligro. El riesgo, que yo esté expuesto a lesiones musculoesqueléticas. La consecuencia es que voy a tener una lumbalgia, ¿verdad? Y luego aquí determino la probabilidad.
Por ejemplo, de la primera, malas posturas al sentarse, ya dijimos en la consecuencia, el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, lumbalgia, índice de personas expuestas. Una, índice de procedimientos, existen procedimientos, le pongo 2, índice de capacitación, le pongo 1, índice pues de frecuencia, cuántas veces la persona está expuesta a ese peligro. Y luego pues establezco pues la probabilidad, la suma de estas, y después la severidad la determino, lo multiplico y me va a salir un valor, ¿verdad? Acá como vemos, ¿no? Acá 1, 2, 1, 2, me va a salir 6. Mi severidad es 1, multiplico 6 por 1, me va a salir probabilidad por severidad 6. Y eso me va a salir que es tolerable, ¿verdad? Si no lo entendiste, y después vienen las medidas de control, ¿verdad? Si no lo entendiste, aquí está más detallado, ¿no? Aquí está más detallado, ¿verdad? Aquí está la metodología que te propone, pues, la ley 29783, ¿verdad? Como vemos allí, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El montacarga que les decía, ¿no? Índice de personas expuestas, me voy acá. ¿Cuántos montacarguistas tengo? Tengo 2. Entonces, el índice de personas expuestas va a ser 1. Índice de procedimiento de trabajo. Existen, ¿verdad? Pero su implementación es parcial, le pongo 2. Luego, índice de factores humanos. El personal está entrenado, no está entrenado, voy a ponerle 1, el personal está entrenado. Y después viene índice de frecuencia. Cada cuánto usa el montacarga esos señores. Una vez al año, una vez al mes, todos los días, una vez a la semana. Imaginémonos pues que lo hace todos los días. Entonces es 4. Entonces aquí tenía 1, aquí tenía 2, aquí tenía 1 en la tercera columna y en la cuarta columna tengo 4 porque lo hace todos los días. Si yo sumo, me va a dar 1, 4, 4, 8. Me va a dar 8, ¿verdad? Y si yo voy aquí, la severidad. ¿Qué pasaría si sucede un accidente con el montacarga? Aquí el índice de severidad. ¿Qué le pongo? Leve, moderado, grave. ¿Qué le pongo? Podría ser mortal, ¿verdad? Ha habido accidentes mortales en montacarga. Entonces yo le pondría 4. Si tenía acá 8 y acá 4, lo multiplico, ¿cuánto me va a dar? 32, ¿verdad? Me va a dar 32, ¿no es cierto? Y voy a la tablita que está aquí, 32 me sale en el amarillo. Es un riesgo entonces moderado, ¿no? No es un riesgo alto, intolerable, ¿no? ¿No? Entonces, yo lo tengo aquí, 32. Así me sale mi evaluación de riesgos. Mi evaluación de riesgo del uso de montacarga me sale con el número 32 y está en la parte amarilla. Moderado. ¿Por qué me sale así? Porque mi personal está entrenado. ¿Por qué me sale así? Porque hay pocas personas expuestas, solamente hay 2 personas expuestas. Y además, porque tengo procedimientos que aunque son parciales, existen, ¿verdad? Y entonces de esa manera me sale así. Pero yo tendría que establecer más controles para que este riesgo, que aunque es 32, debería estar más abajo, debería controlarlo más este riesgo, ¿verdad? Y para ello necesitaría establecer mayores controles, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Y acá vemos otro ejemplo, ¿no? Acá no sé si ven, acá hay otros ejemplos pues de I per C, ¿no? Con lo que le habíamos dicho. Por ejemplo, vamos a uno. Acá mira, dice usa el esmeril. Allí en el esmeril, ¿verdad? Allí como vemos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vamos, el esmeril tiene el peligro de desprendimiento del disco del esmeril, puede tener cortes, amputaciones por esto. Acá está la ley que le aplica, la ley de seguridad. Acá están los controles de ingeniería que ya tiene, controles de ingeniería y controles administrativos. ¿Y cuál es la evaluación del riesgo?
Acá vemos, personal expuesto le pone 1, en lo que es procedimiento 2, en lo que es capacitación le pone 2, en lo que es frecuencia le pone 3, y entonces hace una sumatoria, le sale 8, y lo que es severidad 2. Entonces 8 por 2 le da 16 y sale en la parte amarilla, ¿verdad? Y acá entonces tienes que proponer más controles para controlar este riesgo, ¿no? Como vemos allí, reforzar mantenimiento, correctivo del esmeril y difundir un instructivo en operación del esmeril, más capacitación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de I/C, que es el más usado, este método es el más usado para identificar y evaluar riesgos. Es el más usado de los 3 que están allí en los formatos referenciales. Este es el más usado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, tengo que establecer mi I/C. Muy bien. Y luego tengo que establecer, pues, jerarquía de controles, ¿no es cierto? Mi jerarquía de controles. Y la jerarquía de controles van desde, la ley me habla, pues, de 5 jerarquías. Y me habla de una pirámide invertida, ¿no? Primero lo que tengo que buscar es eliminar, luego sustituir, luego controles de ingeniería, luego controles administrativos y luego EPP. En el ejemplo del montacarga, eliminar, ¿puedo eliminar ese peligro? Yo diría que no, ¿verdad? Sustituirlo, tampoco, ¿no es cierto? Porque es un trabajo que yo tengo que hacer. Controles de ingeniería, y aquí se me ocurren varios, ¿no? Como por ejemplo las luces, la alarma de retroceso, frenos en buen estado, una buena cabina, que ese montacarga tenga una cabina que cumpla con cierta normativa internacional. Luego pienso en controles administrativos, ¿verdad? Que se le haga, pues, a ese montacarga, que se le haga, por ejemplo, su checklist preuso, que se le haga, por ejemplo, también que el personal esté capacitado, señalización, etcétera, etcétera. Y después, pues, el EPP. Otro control es el EPP, darle a ese montacarguista su casco, su ropa reflectante para que lo puedan ver, sus lentes, sus guantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo acabo de hacer seguridad, señores. Lo que acabo de hacer es seguridad, ¿verdad? Acabo de identificar un peligro, acabo de evaluar ese peligro y ahora acabo de establecer controles. Entonces, ya hice mi función de prevencionista, identificar, evaluar y por supuesto controlar. Y aquí hay algo muy importante, estos controles que propongo deben llevarse a cabo, porque he visto muchas inspecciones de SUNAFIL que ponemos controles en los I/C, pero que luego cuando vamos a campo no se han implementado, ¿verdad? Eso lo veo mucho, ¿no? Entonces, y eso es algo grave, ¿no? Entonces, lo que yo pongo en mi I/C debo llevarlo a cabo. Si yo pongo en mi I/C que ese montacarga tiene que tener alarma de retroceso, cuando yo voy a ver el montacarga tiene que tenerlo. Si yo pongo en mi I/C que yo tengo señalización por dónde pasa el montacarga, por dónde pasa el personal, si yo voy a la planta tiene que estar ese control ahí, ¿verdad? Porque yo observo que las multas vienen por ahí, porque ponen un montón de controles en el I/C, pero que nunca los ejecutan, ¿verdad? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Igual también veo en lo que es el EPP. Ponen allí el soldador, usa su mandil de cuero, usa sus mangas, y cuando vas al área de soldadura ves que el soldador ni siquiera tiene uniforme. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya hemos hecho seguridad. Hemos identificado, hemos evaluado y ahora estamos controlando mediante la ejecución de controles. Y para hacer tu I/C tienes que conformar un equipo I/C, seleccionar los puestos de trabajo, revisar los documentos, a qué sector perteneces, como por ejemplo, realizar el I/C, exhibirlo y difundirlo.
Y, por supuesto, lo más importante, implementar el I+C. Tienes que conformar un equipo I+C donde haya personal competente. Así dice la 002-2020 TR. Tiene que haber personal competente, consultores, supervisores, médico ocupacional, encargados de área, jefes de mantenimiento, representantes de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, personal competente. Puestos de trabajo, seleccionar todos los puestos de trabajo, desde el que limpia, el vigilante, el gerente general, la secretaria, todos tienen que tener su I+C. Y luego revisar los documentos, a qué sector yo pertenezco. Tengo una norma sectorial que debo de cumplir, como por ejemplo, después los registros obligatorios si los tuviera, requisitos legales, etcétera, etcétera. Y luego tengo que realizar mi I+C y tengo que considerar a las personas discapacitadas, tengo que considerar a las personas de baja estatura, tengo que considerar también a los adolescentes si los hubiera en el centro de trabajo, ¿verdad? Entonces tengo que recordar eso a la hora de hacer mi I+C. Y también según el Decreto Supremo 002-2020 TR, esto debo de considerar en mi I+C. Actividades rutinarias, no rutinarias, condiciones de trabajo existentes o previstas. También tengo que considerar cuestiones de género, protección a las trabajadoras y a los adolescentes. Y por supuesto tengo que considerar las evaluaciones de mis monitoreos. Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿verdad? Y también resultado de investigación de accidentes. Y luego tengo que exhibir y difundir mi I+C. Tengo que ponerlo en de tal manera que los trabajadores lo puedan ver, lo puedan leer, ¿verdad? Se recomienda allí donde está el puesto de trabajo, ¿no es cierto? En el área de la soldadura, allí debe tener su I+C. Si no, debo de colgarlo en un lugar público, ¿no? En un lugar donde todo el mundo pueda ver que allí están sus I+C. Y aplicar, pues, ejecutar los controles, ¿no es cierto? Esto es algo muy importante. Como le dije anteriormente, en las inspecciones de SUNAFIL se da que no se implementan los controles que están declarados en el I+C. Y debo implementar siguiendo la jerarquía de controles. Primero debo tratar de eliminar, luego sustituir, control de ingeniería, control administrativo, y mi última opción es el EPP. Muy bien. Y también en lo que respecta al I+C, ahora debido a esta coyuntura, tengo que actualizar mi I+C con el peligro, con el riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Tengo que actualizar mi I+C. Y para ello debo de considerar en mi I+C el peligro biológico del virus, ¿verdad? El peligro es el virus, el riesgo es la exposición y la consecuencia es la enfermedad, ¿no? La enfermedad COVID-19. ¿Cierto? También a la hora de actualizar mi I+C considerando esta pandemia, también debo considerar los riesgos asociados a esta pandemia, como por ejemplo, que ahora debido a esta pandemia voy a utilizar más productos químicos. Entonces, los productos químicos que yo uso, mayormente usamos lejía y alcohol, ¿verdad? Para limpiar y desinfectar. Eso también tengo que considerarlo en mi I+C. Y también, pues, los riesgos psicosociales. Tengo que considerar estos riesgos psicosociales asociados al virus. Ahora, por esta pandemia, las personas tienen miedo, las personas tienen miedo de contagiarse, tienen miedo de contagiar a sus familiares. Entonces, también debo de considerar los riesgos psicosociales a la hora de actualizar mi I+C con respecto al virus. Y los ergonómicos también, señores. ¿Cómo están trabajando esos trabajadores que hacen trabajo remoto? También tengo que considerarlos, ¿verdad? Tengo que considerar y actualizar mi I+C, cómo están trabajando esos trabajadores ahí en sus casas. Como vemos allí en la figura, algunos de ellos ni siquiera tienen un buen mueble, una buena silla. Entonces tengo que considerarlo eso en mi I+C, ¿verdad? Y por supuesto también las condiciones en que trabajan estos trabajadores de trabajo remoto, ¿no?
Algunos, pues, por ejemplo, están expuestos a ruido, temperaturas extremas, radiación, vibración, etcétera, etcétera. Tengo que considerar las condiciones de mis trabajadores que están en trabajo remoto, ¿verdad? Entonces, debes recordar eso, actualizar esto. Muy bien. Y también puedes actualizar tu mapa de riesgos, ¿no? Actualizarlo tu mapa de riesgos, ¿verdad? Luego que ya hiciste tu I+C, ahora tienes que elaborar tu mapa de riesgos. Tu mapa de riesgos es tu I+C llevado a una imagen, ¿verdad? Ahora, lo que tú has verbalizado en tu I+C, ahora tienes que volverlo una imagen, ¿verdad? ¿Para qué sirve el mapa de riesgos? Facilite el análisis colectivo de las condiciones de trabajo, es para que lo vean todos los trabajadores, y apoyo pues en las sesiones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo, ¿verdad? Como fuente para elaborar mi mapa de riesgo es mi I+C. Hay que asignar símbolos que representen el tipo de riesgo y seguir la simbología de la NTP 399010, ¿verdad? Y acá vemos ejemplos de mapa de riesgos, como ves allí en la figura, ¿verdad? Allí vemos planchado, secado, lavandería, laboratorio. Allí vemos pues cada uno tiene su simbología, el riesgo que está asociado a las diferentes áreas de trabajo. Y tienes que estandarizar pues la simbología, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos. Simbología de riesgo eléctrico, explosivos, caída, radiación, asfixia por inmersión, etcétera, etcétera. Y tienes que plasmarlo en un mapa, en el mapa de la instalación de tu organización. Muy bien. Y luego, señores, seguimos. Ya tienes tu mapa de riesgos, hiciste tu I+C, ahora tienes que establecer pues tus objetivos de seguridad y salud en el trabajo, como vemos allí. Tienes que establecer ahora tus objetivos. Y existen diferentes objetivos, ¿no? Podrías poner objetivos de estructura, en donde indicas pues qué es lo que te falta y qué es lo que necesitas implementar para cumplir con cierto requisito de la ley. Como por ejemplo, no tienes política, entonces te pones un objetivo de que tienes que realizar la política y te das un cierto tiempo prudencial, pues, para hacerlo, ¿verdad? Entonces, indicadores de estructura, ¿verdad? Si existe o no existe, y si no existe, debo de implementarlo, debo de elaborarlo, ¿verdad? Luego también tienes objetivos respecto a los procesos, indicadores de procesos, en donde ya mides pues ciertas actividades que tú vas a hacer en seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo lo que es, como por ejemplo, ¿verdad? Implementar el sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Puedes poner allí actividades ejecutadas entre actividades programadas y entonces te va a salir un ratio, ¿no? De cuánto programas y de cuánto ejecutas. Y te va a salir un porcentaje, ¿verdad? Como vemos allí en la figura, ¿no es cierto? Muy bien. Y después tienes indicadores pues de resultados, en donde tú ya tienes ciertos indicadores de resultados. Cada objetivo tiene que tener un indicador, como ves allí, ¿no es cierto? Como por ejemplo, reducir la accidentabilidad general por lesiones en manos en la empresa. Entonces allí se me ocurre número de accidentes en manos ocurridos entre el número de trabajadores expuestos, ¿verdad? Y entonces ya te da un ratio, ¿no? De estos indicadores, pues, indicadores de resultados. Acá, por ejemplo, otro, requisitos cumplidos de la ley entre requisitos establecidos por la norma, ¿verdad? Entonces, tienes que establecer tus objetivos. Y una vez que has establecido tus objetivos, otro documento importante que te exige la ley 29783 es pues que tengas tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí está la estructura mínima que debería tener tu plan de seguridad y salud en el trabajo, según la resolución ministerial 050, ¿verdad? Esto es lo mínimo que debe tener tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Alcance, línea base, tu I+C, tu mapa de riesgos,
organizaciones de responsabilidades, procedimientos, inspecciones, plan de contingencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? De aquí, por supuesto, tu plan tiene que tener su programa de seguridad y salud en el trabajo, donde cada objetivo se va a detallar cómo se va a lograr cada objetivo y las actividades que yo voy a realizar para cumplir con estos objetivos. Esto tampoco no hay que descubrir nada, todo esto está en los formatos referenciales, allí están todos los modelos de formatos. Lo que te estoy mostrando son formatos referenciales que están allí y tú lo puedes verificar que es así, ¿verdad? Entonces, aquí vemos tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces, una vez que ya se estableció tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, otro documento que tienes que implementar es tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. No hay que confundir, hay un reglamento interno de trabajo que es el RIT y el otro es el reglamento interno de trabajo, pero el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y acá está el contenido también. El contenido del reglamento interno también ya está dado, ¿verdad? Y aquí vemos lo mínimo que debería contener tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Objetivos, alcances, liderazgo, estándares, lo más importante, estándares y por supuesto la preparación y respuesta a emergencias, como vemos allí. Entonces, tienes que tener un reglamento interno cuando tienes 20 o más trabajadores en tu organización. Entonces ya vamos por el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora vamos a lo que es el hacer, ¿verdad? Ya hemos visto lo que es planificar, ahora vamos a lo que es el hacer. Ahora vamos a hacer lo que hemos planificado. Ya hemos visto que hemos planificado, tenemos nuestro programa, nuestro plan de seguridad, tenemos nuestro reglamento interno, tenemos nuestros objetivos, ahora vamos a hacer. Vamos con la segunda fase del ciclo de Deming. Y para ello debo establecer responsabilidades, funciones, autoridad. Eso es lo que debo de hacer, ¿verdad? Debo de establecer a cada puesto de trabajo cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, sus competencias, su autoridad en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Algunos lo hacen a través del MOF, otros perfiles de puestos. Esto depende de cada empresa, ¿verdad? Entonces, establecer funciones, responsabilidades y autoridad. Algunos lo hacen a través de su manual de funciones, en donde se delimita responsabilidades, cómo se llama el cargo, relaciones jerárquicas, funciones, entre otras cosas. Entonces, tienes que establecer funciones y responsabilidad. Acá vemos algunos ejemplos. Mira, función y autoridad, obligación del supervisor. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos. Y otra obligación tiene el supervisor, tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al I per se. Entonces, mira, aquí ya está definido cuál es la función del supervisor. ¿Y cuál es la autoridad? Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo establecidos dentro del sistema de gestión y ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros. Entonces aquí vemos un ejemplo. Y eso es lo que tienes que hacer con cada puesto de trabajo. Los gerentes, los jefes, por supuesto, tienen más responsabilidades en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí, esto es lo que tú debes hacer. Y también debes capacitar. Tienes que asegurarte de que las personas tienen las competencias y la capacitación y el entrenamiento necesario para trabajar en forma segura, ¿verdad? La competencia se debe determinar en términos de educación, entrenamiento y o experiencia apropiada. Por ejemplo, del montacarguista que te decía, ¿no? Ese montacarguista, ¿qué le voy a exigir en su perfil de puesto? Que tenga secundaria completa, que tenga 5 años de experiencia, que me venga de Senati o que tenga cualquier otra educación técnica, ¿qué le voy a pedir? Y si no lo tiene, tengo que entrenarlo,
¿verdad? Tengo que darle tengo que aumentar su competencia, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Otro documento que te piden son las competencias de tus trabajadores. Y las competencias, pues, como las capacidades, son conocimientos, son habilidades, son aptitudes, ¿verdad? Y para ello, pues, debo de capacitar, ¿no? Y acá también tenemos lo que son conceptos, definiciones de lo que me habla la norma. ¿Qué es una inducción? ¿Qué es una capacitación? Inducción, pues, es una capacitación inicial que la hago cuando el personal entra a trabajar. Y se divide en inducción general y una inducción específica, ¿verdad? Luego viene la capacitación, en donde la capacitación es transmitir conocimientos teóricos y prácticos. Eso es lo que es una capacitación. Y recuerda que también es una falta grave que una persona, eh, no tenga una inducción, es una falta grave. Recuerda eso. Toda persona tiene que tener una inducción general y específica. Y por supuesto, capacitación. Y luego viene entrenamiento. También me habla de entrenamiento. ¿Qué es entrenamiento? Adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades como resultado de la enseñanza de habilidades o prácticas. Eso es un entrenamiento, ¿verdad? Recuerda eso. Entonces, entrenamiento va más allá de solamente recibir teoría. Y luego, pues, está el simulacro, que ya es ejecución de acciones. Lo llevamos a la práctica. Entonces, ejecución de acciones que representan situaciones de desastre semejantes a la realidad y que a través de la movilización de recursos y personal permite evaluar la capacidad de respuesta de una organización. Entonces, eso es un simulacro. Entonces, hay que tener claro qué cosa es inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, ¿verdad? Recuerda eso. Y todo esto debo tener registro de ello, ¿no? Recuerda lo que te dice la SUNAFIL. El registro es evidencia de hecho y de no hecho. No, pero si yo sí los capacité, todos los meses los capacito. ¿Y dónde está su registro? No, no hay. Pues para el de SUNAFIL es como si no lo hubieras hecho, ¿verdad? Evidencia de hecho y de no hecho es el registro. Muy bien. Luego, pues, tengo que comunicar, participar y consultar, ¿verdad? Tengo que establecer procedimientos de comunicación, de participación y de consulta. Y aquí entra el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene que estar al día en sus reuniones mensuales, en sus reuniones ordinarias y extraordinarias. Y, por supuesto, tiene que tener su libro de actas al día, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer partícipe a los trabajadores, comunicar, participar y consultar. ¿Y cómo voy a comunicar? ¿Qué medios tengo para comunicar? Página web de la empresa, correos electrónicos, en medios físicos, tengo mis boletines, mis folletos, cartillas. ¿Cómo voy a comunicar? Y esto también debe estar plasmado en una matriz, como la que vemos ahí, ¿no? En mi matriz, en mi procedimiento, debo establecer qué, cuándo, quién, cómo, dónde, a quién en el proceso de comunicación. Por ejemplo, acá vemos matriz y per se. ¿Qué? ¿Qué comunico matriz y per se? ¿Cuándo? Al inicio de la relación laboral de forma permanente y cuando sea actualizada anualmente. ¿Quién lo hace? El gerente general. ¿Cómo lo hace? Exhibida en un lugar visible. ¿Dónde? Exhibida en un lugar visible y en áreas de trabajo. ¿A quién? A cada trabajador. ¿Ves? Entonces ahí está definida en la matriz qué, cuándo, quién, cómo, dónde y a quién. Y así deberías tú tener una matriz parecida, semejante, en tu lugar de trabajo. Y así también para los objetivos, la política, debes establecer qué, cuándo, quién, cómo, dónde y a quién. Y por supuesto tienes que controlar los documentos, esto también. Tienen que establecer documentos controlados, copias controladas, documentos solo para consulta, documentos obsoletos, dónde encuentro esos documentos, quién accede a esos documentos, qué código tienen esos documentos, cuáles son los documentos actualizados, cuáles son los obsoletos. Tengo que establecer mi control de documentos. Y te sirve mucho tener una lista maestra, ¿no? Donde haces el seguimiento
de todos estos documentos, ¿verdad? De actualizarla periódicamente. Y luego tienes que tener registros también, ¿verdad? Que proporcionan evidencia objetiva de actividades realizadas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los registros obligatorios que te pide la ley, señores? Aquí vemos, te pide registro de accidentes, registro de exámenes médicos, te pide registro de monitoreos, registro de inspecciones internas, de estadísticas, de equipos de seguridad, de auditorías y de inducción, capacitación y entrenamiento. Son 8. 8 son los registros, 8 son los registros obligatorios que te pide la ley. Pero si eres una microempresa o eres una pequeña empresa, te exige menos registros, ¿verdad? Como por ejemplo una microempresa solo le pide registro de accidentes, de exámenes médicos y de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Como lo ves allí en la figura, registros simplificados. Muy bien. Y luego establecer controles operativos, pues. Establecer señalética, CPP, materiales peligrosos, trabajos de alto riesgo, manejo defensivo, control de contratistas. Tienes que establecer controles operacionales en compras, en contratistas, criterios de operación estipulados, como por ejemplo procedimientos escritos de trabajo. Y estas medidas de prevención, pues, que tú vas a ejecutar deben seguir esta jerarquía que la vuelvo a mencionar. Eliminar, controlar, minimizar procedimientos, entrega de EPPs, ¿verdad? Y vamos con algunos. Señalética, tiene que haber señalética en mi lugar de trabajo, siguiendo lo que son los códigos de colores, ¿verdad? Recuerda estos códigos de colores, ¿verdad? Por ejemplo, acá amarillos, advertencia, rojo, prohibición, verde informativo, obligatorio los azules, contra incendios rojos, ¿verdad? Por ejemplo, si uso lo que son cilindros de gas, tengo que seguir los colores, tengo que señalizar las zonas en mi área de trabajo, tengo que tener rombos de seguridad, colores de las tuberías, entre otros controles que yo debo de tener en el sector industrial, ¿verdad? Acá lo que te decía, ¿no? Código de colores para inspecciones de equipos o herramientas también, ¿no? Que se usan mucho, color negro, blanco, verde, como tú lo determines. Colores para el control de las herramientas. Y para trabajos de alto riesgo, señores, trabajos de alto riesgo, mi empresa yo hago trabajo de alto riesgo, tengo que utilizar controles administrativos como los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, los PETAR, los PETs, los instructivos, ATS, ATR, también tengo que implementarlo cuando yo hago trabajos de alto riesgo, ¿verdad? Y implementar también otras medidas de prevención como establecer zonas de alto riesgo, zonas de izaje y tracción, sistemas de bombeo y drenaje, talleres, polvorines si los hubiera, recorrido de seguridad y salud cada 3 meses, actividades mensuales como instalaciones eléctricas, cable de izaje, cable carril, sistema de alarma, sistema contra incendio. Tengo que implementar medidas pues de control operacional. Y algunos permisos de trabajo que yo tengo que implementar acorde a lo que yo hago, trabajos en caliente, espacios confinados, en altura, excavaciones, trabajos de izaje. Tengo que establecer permisos de trabajo seguro. Y si amerita, pues en mi empresa también tengo que implementar, por ejemplo, lo que es el lookout tagout, bloqueo y etiquetado y verificación de energía, ¿verdad? Entonces, procedimiento de bloqueo y etiquetado. Y por supuesto, dar equipo de protección personal, ¿verdad? Son dispositivos, materiales e indumentaria destinados a cada trabajador y son de uso obligatorio para proteger a la persona en caso de varios riesgos presentes en una actividad o trabajo, ¿verdad? Como vemos ahí. Y el EPP, ¿de dónde nace? ¿Qué EPP le voy a dar?
nace de tu I per C, ¿verdad? ¿Qué EPP le doy? Acorde a lo que dice el I per C. Recuerda eso, ¿no? Acorde a lo que dice el I per C, yo le voy a dar el EPP a mis trabajadores. Y no cualquier EPP, pues, sino que cumpla con cierta normativa, ¿no? No es que me voy a las Malvinas y me compro el zapato de 20 soles, ¿no? 20 soles está el zapato de seguridad allá en la Malvina, me parece. O el casco en la Malvina creo que está a 10 soles, ¿verdad? No hacemos eso nosotros, ¿no? O el arnés de seguridad, que creo que el arnés de seguridad está a 50 soles en las Malvinas. No, sino que ese EPP tiene que cumplir con ciertas características, ¿verdad? Entre ellos que cumpla con normas técnicas peruanas o norma internacional como norma ANSI o cualquier norma europea, ¿verdad? Entonces tiene que cumplir requisitos este EPP. Y controles operacionales como inspecciones, como por ejemplo inspeccionar maquinaria, ¿no? Las inspecciones preuso, inspecciones de trabajo, ¿no? Cada cuánto vamos a inspeccionar, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, a quién le va a inspeccionar, ¿verdad? Entonces debe haber inspecciones de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué inspeccionamos? Las inspecciones deben ser, el objetivo es determinar actos y condiciones subestándares y su finalidad es preventiva, prevenir los accidentes, ¿verdad? Y se recomienda que participe el empleador, los jefes de área, los de mantenimiento, por supuesto el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y demás trabajadores, ¿verdad? Entonces esto en el hacer. Y acá vemos componentes, tengo que tener un programa de inspecciones anual, donde yo inspeccione pues el mantenimiento preventivo, inspecciones generales planeadas y no planeadas, inspecciones de equipos, inspección de equipos de emergencia, inspecciones reglamentarias como tanques o cisternas. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Un programa de inspecciones, como vemos allí en la figura. Un programa de inspecciones. Muy bien. Entonces, inspecciones. Y ya para finalizar lo que es el hacer, señores, tenemos que tener mi plan de emergencia. Mi plan de respuesta a emergencia. Que debe ser escrito, aprobado por la máxima autoridad de la organización, debe ser publicado, debe ser enseñado, pero sobre todo debe ser practicado a través de los simulacros. Y debo de tener mi plan de respuesta a emergencia, en donde están detallados quiénes son mis brigadistas, si tengo personal médico, qué recursos son los que cuento, si están capacitados, sistemas que yo tenga de detección de incendio, alarma, equipamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi plan de contingencia debe considerar mi plan de evacuación, zona de reunión, zona de seguridad, cómo debo de comportarme, cómo atiendo a los heridos, ¿verdad? Y también pues debe de considerar lo que es la bioseguridad, ¿verdad? Cómo lo traslado al hospital, cómo repongo el material de los botiquines, ¿verdad? Eso debe considerar mi plan de contingencia. Y luego vamos ahora a lo que es el verificar, señores. El verificar, ¿verdad? Vamos a, ya estuvimos en lo que es el hacer. Vimos varias actividades que me exige a mí la ley 29783 en el hacer. Y ahora vamos pues con lo que es el verificar. Y en el verificar pues tengo que evaluar mi sistema de gestión mediante procedimientos internos y externos, mediante la supervisión de actividades, investigación de accidentes, incidentes, vigilancia de la salud, de la seguridad y salud ocupacional y auditorías, ¿verdad? ¿Para qué yo evalúo? Para identificar fallas o deficiencias, para adoptar medidas preventivas y correctivas. Para eso yo debo de evaluar, para prever el intercambio de información y saber si las medidas de prevención y control de riesgos son eficaces. Eso es lo que me permite a mí la evaluación. Y para ello una figura muy importante es el supervisor. Mira las funciones del supervisor. Controlar significa crear conciencia en sus colaboradores para que sea cada uno de ellos los propios controladores de su gestión, actuando luego el supervisor
como conciliador de todos los objetivos planteados, ¿verdad? Acá vemos la función del supervisor, controlar, ¿verdad? Eso es lo que significa pues ser supervisor. Y no hay mejor supervisión pues que la de uno mismo, ¿verdad? La que uno se hace sobre uno mismo. Y la mejor recomendación es nuestro propio trabajo. Entonces hay que dar el buen ejemplo como supervisores, siendo bastante concienzudos, bastante pues meticulosos en nuestra labor de supervisión, ¿verdad? Y una de nuestras funciones, juntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es investigar los accidentes. Está dentro del ciclo de Deming en lo que respecta a verificar, ¿verdad? Identificar, pues, cuáles son estas causas de los accidentes. Hay que investigarlo, ¿cierto? Esto es algo muy importante también. Investigar el accidente. ¿Por qué se investiga? No es para hallar culpables, se investiga con la finalidad, pues, de comprobar la eficacia de las medidas de seguridad en el momento, la vigencia de estas mismas y comprobar si son eficaces en materia de, también comprobar la eficacia en materia de registro y notificación de accidente. Entonces, esa es la finalidad, a hallar qué es lo que hemos hecho mal que ha posibilitado ese accidente y por lo tanto debo corregirlo para que ese accidente no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y por supuesto, luego debo de divulgar esta información para aprender, pues, divulgar las lecciones aprendidas que se desprenden de la investigación de los accidentes, ¿verdad? Recuerda, pues, eso, ¿no es cierto? Y aquí vemos algunas definiciones importantes. Definición: investigación de accidentes, proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. Eso es una investigación, ¿verdad? Determinar, hallar, identificar los factores que han concurrido y que han causado los accidentes, ¿verdad? Entonces, la finalidad es revelar la red de causalidad. Y no solamente me puedo accidentar, sino también enfermar, ¿no? Puedo tener una enfermedad de trabajo, que ahí está su definición, estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Y lesión, pues lo que me habla la definición es que lesión es una alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo. Y accidente de trabajo, también importante tener en cuenta la definición, ¿verdad? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Eso es un accidente de trabajo. Y un incidente, también llamado cuasi accidente, es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona no sufre lesiones, ¿verdad? Pero sí se tuvo el potencial de que sufra daño. E incidente peligroso, pues, es un suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿verdad? Entonces, visto estas definiciones, tengo que investigar los incidentes, los accidentes de trabajo, los incidentes peligrosos. Y para ello debo tener un procedimiento, señores. Debo de tener un procedimiento. Si tú aún no lo tienes, tienes que empezar a trabajar en tener tu procedimiento. Dice acá, si la causa raíz recae en un factor personal, en ahorrar tiempo y esfuerzo. Sí, muchas veces hay que disciplinar a los trabajadores. Simplemente hay que aplicar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué norma ha violado ese trabajador y qué disciplina le corresponde acorde a nuestro riesgo? ¿Verdad? Muy bien, entonces tengo que tener un procedimiento de investigación de accidentes, donde yo identifique las acciones correctivas necesarias, las oportunidades de acción preventiva, identificar las oportunidades de mejora
y comunicar los resultados de la investigación. Entonces tengo que tener un procedimiento para investigar los accidentes, ¿verdad? Si tú no lo tienes, tienes que elaborar este procedimiento de investigación de accidentes. ¿Y por qué ocurren, señores, los accidentes? Por causas inmediatas, el análisis de causalidad, actos subestándar o condiciones subestándar, ¿verdad? Y allí vemos algunos ejemplos de actos subestándar, ¿no es cierto? Como vemos allí en la figura. Un acto muy común es no usar el EPP o no señalizar o advertir, ¿verdad? También levantar objetos en forma incorrecta también es un acto muy común. Y también sucede pues por causas, por actos subestándar, ¿verdad? Como por ejemplo, iluminación deficiente, sistema de advertencia insuficiente, exposición a ruidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que investigar los accidentes siguiendo una metodología, ¿verdad? Y la metodología propuesta por la ley 29783 en sus formatos referenciales es el análisis de causa o el TAS, que fue propuesta pues por Frank Baer en 1974, que hasta la fecha se usa, ¿no? Entonces el análisis de causalidad, que aparece allí en los formatos referenciales, ¿no? En donde se determina cuál ha sido el accidente, qué tipo de contacto ha sido, y se determina cuál ha sido la causa de ese accidente, la causa inmediata, y luego la causa básica, y finalmente qué es lo que está fallando en mi sistema de mi organización, ¿verdad? Entonces, ir desde el accidente hasta la causa raíz es la investigación, y luego ir desde para adelante, desde la causa raíz hasta la solución, eso se llama pues acción correctiva, ¿verdad? La acción correctiva. Entonces, tengo que investigar los accidentes siguiendo esta metodología y luego tengo pues que dejar sentadas mis acciones correctivas, ¿verdad? Mis acciones de mejora, ¿no es cierto? Que se derivan pues de los accidentes u acciones preventivas que sean necesarias implementar. También tengo que establecer esto, ¿verdad? Acciones correctivas, acciones de mejora. También tengo que realizar pues la vigilancia de la salud ocupacional de los trabajadores y para ello debo de realizar exámenes médicos cada cierto tiempo, ¿verdad? Como vemos allí en la figura. Vigilar la salud de los trabajadores, sobre todo ahora en tiempo de COVID, esto ha adquirido gran relevancia. También vigilar lo que es pues los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿verdad? Tengo que vigilar los factores en el lugar de trabajo mediante los monitoreos, como vemos allí en la figura, ¿verdad? Entonces, los monitoreos, tengo que llevar a cabo los monitoreos. El examen médico, que es cada 2 años cuando no hago actividades de alto riesgo, entonces el examen médico es cada 2 años. Si hago actividades de alto riesgo es cada año, ¿verdad? El examen médico es confidencial y el costo recae sobre la organización y no sobre el trabajador. También debo hacer seguimiento y medición de mis objetivos. Tengo que revisar mis objetivos mensual, bimensual, trimestralmente y también seguimiento a incidentes que ocurren en la empresa, ¿verdad? Tengo que hacer seguimiento al cumplimiento legal. Si hay nuevas normas, si hay normas que no cumplo, tengo que hacerle seguimiento, así como también enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Si existen enfermedades ocupacionales, hacer el seguimiento respectivo. Y también, como dije, acciones correctivas y preventivas y evaluar el desempeño de las empresas contratistas. Esto de las empresas contratistas es algo que yo quiero resaltar porque a nivel mundial la mayoría de los accidentes se dan por las contratas, las subcontratas. Entonces hay que tener mucho cuidado y controlar a nuestros contratistas, evaluar su desempeño con cierta frecuencia. Y por supuesto, acciones correctivas y preventivas.
Luego tengo que realizar auditorías. La auditoría es algo muy importante, es auditable también. Tengo que realizar auditorías. Una auditoría es simple y llanamente una comparación. Una auditoría es una comparación entre mi empresa y los requisitos de la ley 29783. Recuerda eso. Si eres una empresa que no hace actividades de alto riesgo es cada 3 años y si haces actividades de riesgos cada 2 años, ¿verdad? Eso es lo que dice la norma. Y sirve pues, los resultados de la auditoría sirven para tomar decisiones para mejorar mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá vemos, ¿verdad? La auditoría cada 2 años en actividades de riesgo, cada 3 años actividades que no sean de riesgo, ¿no es cierto? Realiza auditorías periódicas y en MIPE, por ejemplo, hasta 10 trabajadores están obligados a realizar auditorías solo cuando lo solicite la inspección de trabajo, ¿verdad? Pero en las demás, pues sí, cada 2 años en actividades de riesgo y cada 3 años en actividades que no sean de riesgo. Y como dije, la auditoría es simplemente una comparación entre la ley y la norma. Y cuando son auditorías, pues se tiene que hacer por un auditor registrado en el MINTRA, ¿verdad? Autorizado por el MINTRA, un auditor MINTRA. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que sea autorizado por el MINTRA. Muy bien. Muy bien, ya vamos finalizando. Luego vendría a ser lo que es el actuar. Y en el actuar vamos a hablar pues de la revisión por la dirección. Decía Deming que sin datos solo eres una persona con una opinión, ¿verdad? Si no tenemos datos, no podemos tomar decisiones. Si no tenemos datos, lo nuestro es solamente una opinión. Entonces debemos analizar los datos que me da mi sistema de gestión, ¿verdad? Examinar los datos para revelar relaciones, patrones y tendencias. Y evaluar mi desempeño, pues, que es mi actividad para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema para lograr los objetivos establecidos en mi sistema de gestión. Tengo que evaluar mi desempeño. Y para ello tengo que revisar en mi sistema de gestión, en mi revisión por la dirección, que es anual, que tengo que revisar mis objetivos, se han cumplido o no, los resultados de las actividades del IPRC, mis controles se han implementado, los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia, la investigación de accidentes, los resultados y recomendaciones de auditorías previas, las recomendaciones de los supervisores, del comité o cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras, y las inspecciones. Pues. Entonces tomo mi input de estos elementos en mi revisión por la dirección. Y también pues la mejora continua, ¿verdad? Tengo que yo establecer pues, tengo yo pues que demostrar mejora continua y para ello demuestro mejora continua teniendo en cuenta si he avanzado en los objetivos, en mis controles del IPRC, en los resultados de la supervisión, en la investigación de accidentes y de las acciones correctivas que se han derivado de estas, en las auditorías, los resultados de la auditoría, las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas legales y las inspecciones pues de trabajo y otros acuerdos convencionales, ¿verdad? Entonces tomo esto en cuenta para evidenciar mejora continua. Muy bien. Y ya para finalizar, señores, no hay que aceptar los riesgos, sino es mejor evaluar y cuantificarlos y sobre todo controlarlos, ¿verdad? Evaluar, lo que les dije, ¿cuál es la función del supervisor? Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos en tu lugar de trabajo. Esa es tu función principal, ¿verdad? Identificar, evaluar y controlar. Esa es la función, pues, de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Ahora sí pasamos a las preguntas, ¿verdad, César? Sí, a ver, si igual pon tu pantalla, si hubiese alguna pregunta, leemos el chat, unos 5 minutos.
y luego van a su examen, ¿verdad? No, hoy no hay evaluación. ¿No? A ver si tuvieran alguna pregunta respecto al tema del día de hoy. No se queden con la duda. Ya está habilitado también el chat para todos. Vamos al chat. Veo aquí varias. Hay mucho por aprender, dicen. Sí, el tema es muy amplio. Igual mientras van Veamos. escribiendo las preguntas,